Muy bien, estamos en la serie Yo Soy, esa es nuestra serie. Dimos inicio la semana pasada y recuerda que el propósito de caminar a través de esta serie es poder elevar nuestra visión de quién es Dios. El propósito de la serie es que nuestros ojos puedan una vez más contemplar al Señor en toda su gloria, en toda su majestad. El propósito es que viendo al Señor a la luz de su palabra, nuestras vidas puedan ser transformadas, nuestras vidas puedan ser conmovidas por quien Él es. No hay manera de vivir la vida cristiana si no observamos, si no miramos, si no entendemos quién Él es. Entonces yo realmente oro, y ha sido mi oración estos días, que al momento de mirar de manera particular el tema de hoy, pues nuestro corazón pueda ser conmovido, nuestro corazón pueda ser sacudido al momento de entender que nuestro Dios es santo. Entonces, si tú tomas notas, una vez más, estamos en la serie Yo Soy. El tema que hoy vamos a revisar es el Dios que no negocia su santidad. Tomé prestado este título porque me parece apropiado para lo que hoy vamos a revisar. El Dios que no negocia su santidad. Estamos en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías, capítulo, no esperes la pantalla. Dices todos así como, ya me lo pone. No, no. Busca en tu Biblia. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice la palabra, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, les respondí. Tozer, un escritor, un pastor, escritor, decía, lo que piensas acerca de Dios es lo que te define. Lo que tú piensas acerca de Dios es lo que a ti y a mí nos define. No lo que pensamos acerca de nosotros, sino lo que pensamos acerca de Él, porque el pensamiento acerca de Dios determina en nuestras vidas todo lo demás. Si yo tengo una visión diluida de quién es Dios, mi vida va a reflejar aquello. Si yo tengo una visión elevada de quién es Dios, mi vida va a expresar aquello. Entonces no se trata de lo que yo piense acerca de mí, se trata de lo que yo pienso acerca de Dios, porque eso, insisto, va a definir todo en nuestras vidas. Y respecto a la iglesia, señalaba Tozer, lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su visión de Dios, y de ello se desprende absolutamente todo lo que sucede en la vida de una iglesia. Si una iglesia levanta el nombre del Señor, si una iglesia tiene una visión elevada de Dios, todo gira alrededor de esa iglesia. La iglesia se conduce de manera santa. La iglesia persevera en su fe. La iglesia persevera en cumplir los estándares, los mandamientos, las demandas de su reino. Pero una iglesia que levanta al hombre por encima de Dios
Es una iglesia que ha perdido de vista la santidad del Señor. Entonces lo que nosotros digamos sobre Él o lo que dejemos de decir de Él es lo que define quiénes somos individualmente y quiénes somos como iglesia. Cuando nosotros empequeñecemos a Dios, cuando nosotros trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan pasan a ser también triviales en nuestras vidas. Lo que es importante pasa a ser algo trivial en nuestras vidas. Y esto sucede, permíteme insistir, esto sucede cuando diluimos nuestra visión de Dios. Cada vez que tú y yo diluimos nuestra visión de Dios, lo trivial se hace importante. Lo trivial se hace importante. Las pasiones, los deseos de mi corazón que no armonizan con quien Él es, se hace importante. Y me sumo al pensar que ese es el gran problema de muchos creyentes y de muchas iglesias hoy, que no tenemos una idea suficientemente elevada de quién es Dios. Y consecuencia de aquello, somos dominados por las pasiones de nuestros corazones. Cuando yo no tengo una visión elevada de Dios, cuando yo no entiendo a quién adoro, a quién busco, a quién oro, empiezo a tener una visión distorsionada de lo que realmente es importante. Nuestras prioridades cambian, nuestros hábitos cambian. Entonces, tú y yo lo que necesitamos es una experiencia similar a lo que Isaías vivió en el texto que leímos. Tú y yo necesitamos caminar por esta experiencia de Isaías para poder contemplar al Dios que es 3 veces santo, de tal forma que nuestras vidas sean conmovidas por su santidad y entonces empecemos a priorizar lo que realmente es importante y dejemos a un lado las cosas que no nos edifican, las cosas que no suman a nuestras vidas. De hecho, a esta experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6 que leímos hace unos minutos, R.C. Sproul define esta experiencia, este encuentro de Isaías con Dios, como una experiencia, un encuentro traumático. ¿Cuál es la razón de decir esto? Porque Isaías fue tan conmovido en su interior que él no fue el mismo nunca más. Él no fue el mismo nunca más. Cada vez que un hombre, una mujer se encuentra con Dios, nunca más vuelve a ser el mismo. Su visión de la vida cambia, sus prioridades cambian, sus estándares cambian, sus motivaciones cambian. Isaías, como vamos a observar en unos segundos, si fuese hoy, si Isaías estuviese presente hoy, Isaías habría salido de un cristianismo vacío, de un cristianismo rutinario, de un cristianismo probablemente farisaico, hipócrita, lucir algo que no es. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón en esta mañana. Yo no sé realmente cómo vives tu cristianismo. Pero si tú has hallado pasividad al momento de vivir la vida cristiana, créeme, necesitas un encuentro como el de Isaías. E Isaías, a veces uno piensa que era más fácil vivir en la época de los profetas, que era como que menos tentaciones vivir en esa época, en la época de Jesús. Pero lo cierto es que Isaías le tocó ministrar durante un tiempo muy difícil en medio de una decadencia moral, decadencia política y decadencia religiosa. Él ministró en medio de gobernantes altamente corruptos, un pueblo altamente idólatra. Los ricos eran unos explotadores. Y en esa época, en la época de Isaías, se promovió muchísimo la cultura del entretenimiento. ¿No te suena familiar esa descripción?
¿No te suena cuando escuchas corrupción, no te hace eco a algo? Ok, la época de Isaías no es distinta a nuestra época. Observa lo que dice Isaías capítulo 5, ve una página más atrás. Isaías capítulo 5, vamos a leer el versículo 8, 11 y luego vamos a saltar al 18 y 23. Tú puedes leerlo luego todo el capítulo. Isaías capítulo 5, versículos 8, 11, 18 y 23. Dice la palabra, versículo 8. Hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no quede sitio alguno para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Versículo 11. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Versículo 18. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos o inteligentes ante sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Esta es la época de Isaías. En esta época está ministrando y cada ay que tú ves es un ay de juicio. Tiene esa fuerza en el texto original. Él está haciendo juicio, está reclamando la condición y la actitud del pueblo. Insisto que nuestra época no es muy distinta a esta de Isaías. Y lo único que probablemente daba cierta estabilidad a la nación era el rey Usías. Usías era un líder político, Usías era un líder militar que probablemente fue uno de los reyes que llevó a Judá a su mayor gloria. Reinó cerca de 52 años en Judá, pero lo que se describe alrededor de la vida de Usías es crítico. Observa lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y tú vas a recordar que el quemar incienso era una tarea exclusiva de los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes trataron de impedir que Usías haga esto, el rey se llena de ira. Y lo que sucede a continuación en la narrativa bíblica es que Dios lo castiga con lepra y muere. Este es el rey Usías. Después de 52 años, Usías desaparece tristemente de un escenario político, de un escenario de guiar al pueblo como uno de los líderes, como señalaba, que probablemente llevó al reino de Judá a su mayor gloria. Pero lo que lo destruyó en segundos fue que perdió de vista quién era Dios y empezó a hacer las cosas que Dios no ordenó. Y es en ese momento que tú llegas a Isaías capítulo 6, versículo 1, y el texto dice: en el año de la muerte del rey Usías. Tú ya sabes por qué murió Usías. Y entendemos el contexto en el que Isaías se acerca al templo. Isaías, a lo largo de 50 años, se mantiene fiel al Señor. De hecho, la tradición bíblica señala que Isaías fue asesinado por el rey Manasés e Isaías no sufrió cualquier muerte. Isaías fue aserrado y partido en dos. Así es como murió el gran profeta del Señor.
aserrado y partido en dos. La pregunta es, ¿qué es lo que llevó a este hombre, a Isaías, a dar su vida por la causa de aquel que dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué es lo que llevó a este profeta a dar su vida de esta manera? Ser aserrado y partido en dos. ¿Qué es lo que se requiere para tener esta pasión que tenía Isaías, que le permitió moverse y vivir y predicar sin descanso? ¿Qué fue aquello que estimuló su corazón, que transformó su corazón, que cambió su vida para vivir fielmente en medio de un pueblo apóstata, en medio de un pueblo corrupto moralmente y políticamente? ¿Qué es lo que provocó en Isaías que él permanezca fiel al Señor en medio de la sociedad en la que él vivía? Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8 nos van a dar la respuesta. Déjate doy la ruta del mensaje de hoy. Primero, necesitamos una visión más elevada de la santidad de Dios. Necesitamos una visión más elevada de la santidad de Dios. Segundo, necesitamos ver la fealdad de nuestro pecado en toda su dimensión. Tercero, necesitamos abrazar el perdón de Dios que es otorgado por pura gracia. Cuarto, necesitamos abrazar el privilegio de servir. Esta es la ruta que vamos a seguir en esta mañana. Primero, necesitamos una visión más elevada de la santidad de Dios. Acompáñame en tu Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. En el año de la muerte del rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cada uno de estos detalles que Isaías está describiendo en esta visión tiene la intención de hacer ver a Isaías la suprema exaltación del Dios soberano como rey. Un Dios que está por encima de todo. Escucha la descripción. Él está sentado en su trono alto y sublime. Y eso nos da a entender que Él está por encima de todos los tronos en este mundo. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. No hay nadie ni nada que esté sobre nuestro Dios. Él está sobre todo. Él reina sobre todo y lo hace sentado en su trono como un soberano. Ese es nuestro Dios. Observa la gloria del Señor. El texto dice que su manto, la orla de su manto, llenaba el templo. En el texto original la idea es el dobladillo de sus ropas reales. Yo estuve en una profunda investigación sobre lo que es dobladillo. Yo sé que usted ya lo sabe. Es la parte del vestido, la parte de abajo que se dobla. Ese es el dobladillo. Profunda conclusión. Pero lo que dice el texto es que esta parte tan pequeña de su manto real llenaba todo el templo. La ropa imperial del Señor era tan abundante, tan majestuosa, que lo llenaba absolutamente todo. La invitación de Isaías no es que nosotros podamos visualizar o imaginar lo que Isaías vio.
la idea de esta narración, el propósito de esta descripción en detalle, es que podamos entender que ningún rey, ningún presidente, ninguna autoridad terrenal, por poderoso que sea, puede compararse con el Señor. Nadie que se ponga su mejor gala se compara con la realeza, el esplendor, la majestad de nuestro Dios. Nadie. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. No hay nadie como nuestro Dios. Esta descripción es la que tú y yo necesitamos abrazar. Escucha, somos hijos y la descripción de nuestro Dios es esta. Pablo nos diría, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Si el Dios soberano es su Padre, si el Dios infinito, el Dios poderoso, el Dios omnisciente, el 3 veces santo es tu Padre, ¿por qué temes? Dios quiere, al momento de describir esto, en segundo lugar, que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende del hecho de quién está sentado en ese trono alto y sublime. Los reyes terrenales vienen como Usías. Están en un tiempo, probablemente hacen algunas cosas que están bien, pero luego mueren. Y luego viene otro rey, viene otro monarca, viene otra autoridad. Y luego desaparece. Dios, el Rey soberano, permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Él sigue siendo soberano desde el principio de la eternidad y Él seguirá siendo soberano hasta el fin de los tiempos. Él mantiene todo bajo control, desde la estrella más grande en el universo hasta la partícula más pequeña del universo. Él tiene todo bajo control. Bolivia está bajo su control. Iglesia, no pienses que porque hay un bloqueo, que porque hay amenazas, que porque hay escasez, Dios deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios y tú y yo seguimos siendo sus hijos. Y Él nos ha dicho múltiples veces que Él no va a permitir que sus hijos mendiguen pan. Él es proveedor. ¿Por qué? Porque Él está sentado en su trono, alto y sublime, gobernando absolutamente todo. No hay nada en tu vida que no esté bajo su gobierno. Isaías contempla un grupo de seres angelicales llamados serafines que se encontraban alrededor de su trono. El texto muestra alabando a Dios. La palabra que se traduce como serafín tiene que ver con algo que es temible, con algo que es temible. De hecho, hay una narrativa bíblica que tú la puedes revisar después en Números capítulo 21, donde se habla de unas serpientes ardientes, de serpientes abrasadoras, dependiendo la versión. La idea en el texto original tiene la misma raíz para traducir serafín. Entonces la idea es esta. Lo que el texto está tratando de señalar es que eran criaturas poderosas, eran criaturas majestuosas que Dios las creó para que vivan cerca de su trono. Pero aunque vivían, escucha bien, aunque vivían cerca de su trono, junto a su trono, ellos tenían que cubrir su rostro. Ellos debían cubrir su rostro, pese a que fueron creados para estar junto al Dios soberano, junto al trono del Dios soberano. Y la razón por la que ellos debían cubrir su rostro es que era señal de reverencia. Aún en medio de esta perfección de estos serafines, ellos entendían delante de quién estaban y ellos cubrían su rostro en señal, insisto, de reverencia. Es obvio entender entonces
que estos serafines no tenían una imagen trivializada de Dios. No tenían una imagen diluida de Dios. Lo único que dejaban descubierto eran sus labios. Todo lo demás cubrían con sus alas. Y el versículo 3 nos deja ver que daban voces, como que un grupo de estos serafines decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y como que el otro grupo respondía: toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos adoraban todo el tiempo al Señor, pero con sus rostros cubiertos, no con los celulares en la mano, no enviando un mensaje, no sacándose una selfie. Ellos adoraban reverentemente al Dios que está sentado en su trono. Es que cuando trivializamos a Dios, perdemos el respeto a Dios. Cuando diluimos la imagen del Dios soberano, somos irrespetuosos al pararnos delante del Dios santo. Estos serafines están proclamando con tanta fuerza, con tanta convicción que el Dios es santo y que es el único atributo divino que a lo largo de las Escrituras se repite una sola vez. Su énfasis: santo, santo, santo. Alguien decía: tú no encuentras en las Escrituras bueno, bueno, bueno. Tú no encuentras fiel, fiel, fiel. Lo único que encuentras en las Escrituras es santo, 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 porque es la perfección de quien Él es. Y estos serafines estaban adorando con tanta fuerza, con tanta intensidad, con tanta convicción, tanta reverencia, que el texto señala que los quiciales del templo, los muros del templo se estremecieron. Cuando escuchamos nosotros la palabra santidad, ya no tiene el peso que tenía en esta época en Isaías, o en el Nuevo Testamento cuando estos hombres se encontraron con Jesús, o en Apocalipsis cuando miran al Dios que es santo. Hemos trivializado esta palabra, hemos diluido la palabra santidad, pero no Dios. Su estándar no ha cambiado. Cuando nosotros hablamos de santidad, normalmente lo que viene a nuestras mentes es la idea de pureza moral. Y es correcto. Santidad implica pureza moral. Ser santo implica pureza moral. Pero cuando los serafines están gritando santo, 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 no están hablando de la pureza moral de Dios. Él es puro en sí mismo. Lo que ellos están señalando es que Dios, al ser santo, 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 no tiene relación, no tiene comunión con el pecado. Entonces la narrativa va a tomar mayor sentido, porque cuando Isaías contempla al Dios soberano sentado en su trono alto y sublime, la primera expresión de David es: ay de Isaías es: ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Y esto es lo que sucede cuando yo entiendo la idea de santidad. Cuando yo entiendo que Dios es santo, 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 es que nuestro Dios está por encima de todas las cosas creadas, que Dios es trascendente, que Dios es infinitamente por todo, sobre todo, que no hay absolutamente nada que pueda compararse con Él. De hecho, la idea en el texto bíblico cuando habla de santo, 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 está diciendo: eres únicamente único. Santo, santo, santo es la idea de que Él es únicamente único. Y eso es lo que los serafines están diciendo. Entonces, cuando Isaías contempla esto, al ver que Dios es únicamente único, santo, 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 mira su condición. Y él dice: ay de mí, que soy muerto. Cuando tú miras al Señor, ¿cuál es tu reacción? Cuando tú miras al Señor santo, 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 por medio de su palabra, ¿cuál es la reacción de tu corazón?
Isaías vio que él era hombre de labios inmundos, vio su pecado. Cuando tú miras, cuando yo miro nuestro pecado, mi pecado, tu pecado, ¿cómo reaccionamos delante del Señor? Sentimos que morimos porque hemos pecado de un Dios, delante de un Dios 3 veces santo. ¿O nos damos un tiempito más? Un tiempito más. Un poco más de pecado. Unos días más. Me cuesta abandonar esto. No puedo dejarlo. Pero es que cuando nos encontramos con Dios, al contemplar al Dios Santo, debemos ser conmovidos al punto de mirar nuestra miseria espiritual. Alguien decía, es abrumador pensar que Dios, siendo 3 veces santo, sea a la vez un Dios cercano. Es que esto es impresionante. El Dios que está sentado en su trono alto y sublime, con serafines que lo adoran todo el tiempo, y todo el tiempo le dicen santo, 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 sea un Dios cercano. Iglesia, no valoramos la presencia de Dios porque no entendemos quién Él es. No valoramos la presencia de Dios porque no entendemos quién Él es. La Biblia señala que la santidad de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Qué significa esto? Que es uno de sus atributos que Él comparte, que Él despliega, que Él nos da en un cierto grado de su santidad. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 19 dice que seamos santos porque Él es santo. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Este es un atributo que Él comunica, Él lo comparte, Él hace una demanda sobre nosotros de santidad. Lo que quiere decir entonces esto es que nosotros hemos sido apartados para el uso exclusivo de Dios, de manera que la idea que se quiere comunicar al decir que los creyentes debemos ser santos es que nosotros fuimos comprados por Dios para ser exclusivamente de Dios. Tú fuiste rescatado por Dios para ser exclusivamente de Dios. El Dios 3 veces santo te compró a precio de sangre para que tú seas exclusivamente de Dios. Y de hecho observa cómo Él mira cuando le somos infieles. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5 de la Nueva Traducción Viviente dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Los repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Hemos sido rescatados para ser exclusivamente de Él. Cuando dejo de ser exclusivamente de Él, porque empiezo a relacionarme en las prácticas del mundo. Esa es la idea de amistades. Son las prácticas de este mundo, la visión de este mundo, el caminar de este mundo. Cuando yo me involucro de esa manera en practicar lo que el mundo practica, hacer las cosas como el mundo las hace, Dios me dice adúltero. Dios me dice adúltero. Y esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Dios mira infidelidad en sus hijos cuando sus hijos no son exclusivamente de Él. Alguien podría pensar y decir, entonces tengo que salir de este mundo. No, no, no. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestro Rey y Señor nos espera.
Estamos de paso. La respuesta de un grupo de los serafines a la declaración de santo, santo, santo es: la tierra está llena de tu gloria. Alguien comentaba y decía: si nosotros no tuviésemos la mente tan sacudida por el secularismo y la modernidad, podríamos contemplar más evidencias de la gloria, el poder, la majestad, la grandeza de nuestro Dios. Esta misma persona decía: hemos perdido de vista la gloria de Dios expresada en su corazón porque lo hemos aterrizado sobre la modernidad. Espero que haya entendido la idea. Salmos 95:6. Después de que el salmista hace una narración del poder, de la majestad, de la gloria de Dios, cómo sus manos formaron absolutamente todo, el salmista dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Es que la respuesta natural al momento de contemplar al Señor en toda su grandeza es postrarnos, humillarnos, rendirnos delante nuestro Hacedor. Déjame añadir algo más a este trauma, como llama C. S. Sproul, de este terror que sintió Isaías. Yo no sé cómo tú te sentirías estando solo en una habitación, la puerta se cierra y empieza todo a temblar y se empieza todo a sacudir y parecería que los cimientos se empiezan a estremecer y a los segundos una voz que clama y el lugar se empieza a llenar de humo. Si tú tienes miedo a la luz apagada de tu habitación, esto te daría un infarto. Pero esto es lo que vivió Isaías. Esta descripción de se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y eso sucedió mientras los serafines cantaban: santo, santo, santo. Es que nada puede contener a Dios. Nada puede contener a Dios. Él no habita en un templo. A Dios no hay que llevarlo a pasear, no hay que cargarlo entre 4 o 5 personas y llevarlo por ciertas cuadras y volverlo a ese lugar. Dios no está hecho por manos de hombres, dice el salmista. Diseñado por manos de hombres, que tiene ojos pero no ven, tiene boca pero no habla, tiene oídos pero no escucha. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios soberano tiene ojos y mira, tiene oídos y escucha, tiene voz y habla. Ese es nuestro Dios. Cuando tú clamas, Padre, Él te escucha y Él responde. Necesitamos de manera urgente mirar al Dios glorioso, al Dios trascendente, al Dios soberano, al Dios majestuoso. Necesitamos verlo. Necesitamos esta experiencia de Isaías. Segundo, necesitamos ver la fealdad. Yo no sé si había otra palabra, pero la fealdad de nuestro pecado en toda su dimensión. Necesitamos ver lo oscuro de nuestro pecado en toda su dimensión. Observa conmigo el versículo 5 de Isaías capítulo 6. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Nosotros observamos hace unos minutos que Isaías había estado trabajando, pronunciando juicios sobre Judá. Tú recuerdas: ay de los que se levantan de mañana, ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ok, Isaías en el capítulo 5 está pronunciando juicio, pero ahora ese escenario cambia. Él ve la santidad de Dios y ahora Isaías clama. El énfasis del texto original, la narrativa, la ilustración
en el texto original es que clama espantado, ay de mí. Ese ay que pronunció para dar juicio a Judá es el ay que ahora hay un juicio sobre él. La tendencia del corazón humano, de tu corazón y del mío, es ver el pecado de otros como peores que los nuestros. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Así somos. Vemos con un telescopio el pecado del otro. Y vemos con una lupita de la feria de $1, nuestro, 2 pesos ha subido el dólar, nuestro pecado. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que saltó a su rostro fue su propio pecado. Iglesia, escucha. Cuando miramos al Señor en toda su gloria, su majestad, su santidad, lo primero que va a suceder es que somos expuestos a nuestro propio pecado. Ese es el resultado de entrar en contacto, en comunión con el Dios vivo y verdadero. Isaías se sintió deshecho. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú cuando pecas? ¿Te sientes deshecho? O usando las palabras de Pablo en Romanos capítulo 7, ¿te sientes miserable? ¿Cómo te sientes cuando pecas? Eso define tu visión de Dios. Si yo bypasseo mi pecado, si yo trivializo mi pecado, si yo minimizo mi pecado, si yo normalizo mi pecado, eso me habla de la visión que tengo de Dios. Una visión diluida, una visión trivializada. Pero cuando me duele mi pecado, cuando siento el peso de mi pecado y me siento deshecho, Pablo, me siento miserable, entonces sí tengo una visión clara de quién es Dios, de su grandeza. Observa lo que dice Habacuc capítulo 1 versículo 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. De hecho, lo que está diciendo Habacuc es que su santidad y su justicia le impiden ver el pecado con indiferencia. Dios no puede ver nuestro pecado y hacerse al desentendido. Esto lo hemos hablado la semana pasada. Dios mira mi pecado y Dios quiere que resuelva mi pecado. Dios no va a tratar mi pecado con indiferencia. Dios no se va a hacer el desentendido. Cuando yo me acerque a Él, Él va a exponer mi pecado. Lo que pasó con Isaías. Isaías se acerca a Dios y él se siente deshecho porque sus labios eran inmundos. La pregunta puede ser, ¿cuáles pecados? Porque este asunto de sus labios suena a un pecado, como diría Jerry Bridge, respetable. No, todos son groseros. Todos dicen una mentirita. Todos alguna vez se les escapa algunas cosas. No. Es que cuando te encuentras con Dios, aún lo más pequeño frente a su santidad luce grande. Pero cuando observamos la palabra en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, escucha, te ruego con atención cada detalle de lo que describe este texto. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Escucha, Dios textual, Dios abomina a los chismosos que hablan a espaldas de otro cuando deberían hablar directamente con las personas. Pero no lo hacen porque son chismosos. No lo hacen porque en su corazón está sembrar discordia en la iglesia.
Pero para muchos no luce mal el chisme. Para muchos no luce mal la difamación. De hecho, la naturaleza es, quiero contarte algo, dime. Estamos listos para escuchar el chisme. Y parecería algo que se ha culturizado y se ha normalizado, pero Dios dice, yo aborrezco al que siembra discordia entre hermanos. Yo aborrezco la lengua mentirosa, los soberbios, yo los aborrezco. Oye, y es el texto, es las escrituras lo que está diciendo esto. ¿Notas que Dios no minimiza absolutamente nada? Nada. Por eso cuando Isaías se acerca y dice, soy hombre de labios inmundos, uno diría, Dios, no seas tan severo. No seas tan severo. Hay un léxico en la cultura. Hay un léxico en la sociedad. Dios no puede ser tan estricto. Hay pecados más severos. Y Dios dice, no. Yo aborrezco. Yo miro como abominación. Yo odio al que siembra discordia entre hermanos, al chismoso, al mentiroso. Volvamos con Isaías. Yo soy un hombre inmundo de labios. Yo, me encanta esto. Mira, yo soy hombre de labios inmundos. No mi vecino, no mi esposa, no mis hijos, no mi jefe en el trabajo, no el gobierno, no los bloqueadores. Yo soy un hombre de labios inmundos. ¿Ustedes recuerdan cómo murió el rey Usías? Lo acabo de decir. De lepra. Murió lleno de lepra. Escucha. La palabra que se usa para lepra en el hebreo, y lo narra Levítico 13:45, es inmundo. Es inmundo. La palabra lepra en el texto original es inmundo. Isaías está diciendo, escucha, Isaías está diciendo, soy inmundo de labios. Lo que está diciendo es, soy leproso de labios. Soy leproso de labios. No es poca cosa. Mira cómo Dios observa este asunto. Nosotros podemos relativizar, pero Isaías, al contemplar a Dios, sintió la inmundicia en sus labios, la leprosidad en sus labios. En Levítico 13:45, la instrucción era que aquellos que tenían lepra, cuando miraban que alguien se acercaba, ellos debían gritar, inmundo, inmundo. Y lo que hacía la persona que se estaba acercando era alejarse, porque esa persona tenía lepra y era peligroso el asunto. Imagínate lo duro de esto. Llevemos esto a Isaías. Isaías sale del templo entendiendo que él es leproso de labios. ¿Qué es lo que él debía hacer? Él debe gritar, inmundo, no se acerquen a mí, soy leproso de labios. No se acerquen a mí, soy inmoral. Hey, no se acerquen a mí, soy chismoso. No se acerquen, yo difamo, yo miento, yo engaño. Este es el peso que sintió Isaías. Este es el peso que él sintió. Él se sintió inmundo, leproso. Hay muchos leprosos en su mente. Hay muchos leprosos de ojos. Y algunos como Isaías, de labios, de corazón. Algunos leprosos en sus pies. Proverbios 6, lo que leíamos, corren apresuradamente para hacer el mal. Calvino decía, de aquí ese pavor y asombro con el cual
como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. Pregunta: ¿hay algo inmundo en ti? En el contexto de Isaías, ¿hay algo en ti que es leproso? Si Isaías salía del templo en ese momento, Isaías hubiese sido el hombre más miserable del planeta. Él no hubiese muerto aserrado, él hubiese muerto por depresión. Porque lo que sus ojos contemplaron, al Dios soberano sentado en su trono alto y sublime, y el impacto que él sintió al verse descubierto que su pecado, su inmundicia, su lepra eran sus labios, él hubiese caído, como dice el texto, desplomado. Y eso nos lleva al tercer punto rápidamente. Necesitamos abrazar el perdón que Dios otorga de pura gracia. Necesitamos abrazar el perdón que Dios otorga de pura gracia. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar de las tenazas, con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Han observado que el texto dice que no dice perdón, que Isaías le pidió a Dios que lo perdonara? Tú no miras en el texto que Isaías dijo: Dios, perdóname. No hay ninguna petición de parte de Isaías en esta narrativa. Lo que está sucediendo es que él reconoce su pecado, toma una actitud de arrepentimiento y Dios lo perdona. ¿Por qué razón? Sus ojos vieron al Dios Santo, mira su pecado, se siente inmundo, cae como muerto. Y entonces viene este serafín con el carbón encendido, toca sus labios y le dice: tu maldad, tu lepra ha sido quitada. Tu pecado te ha sido perdonado. Cada vez que nos acercamos a Dios y al contemplar su santidad, nuestra respuesta es de entender quién Él es y entender nuestro pecado. Dios obra extendiéndonos perdón. Siempre sucede esto. Siempre que miramos al Señor, siempre somos confrontados con nuestro pecado. Y si respondemos frente a nuestro pecado de la manera en que lo hizo Isaías, no acusando a los demás: yo soy hombre de labios inmundos. Insisto, no mi vecino, no el de la esquina, yo soy el que tiene el problema. Y caigo rendido delante de él, él extiende perdón. Siempre sucede esto. Siempre. Pero mientras no confieses tu pecado, mientras tú abraces tu pecado, mientras tú vivas en tu pecado, tú tienes un problema con el Señor. Tú tienes un problema con el Señor. Tú puedes pensar que las cosas están bien. No pienses eso. Piensa que Dios está siendo paciente contigo para que te arrepientas. Piensa que Él te está dando el tiempo necesario para que encamines tus ojos, visualices al Dios que es santo de manera apropiada y respondas de manera apropiada. Dios no tolera tu pecado, no tolera mi pecado. No confundamos, como dijimos en alguna ocasión, no confundamos la paciencia de Dios con tolerancia. Dios es paciente, pero no es tolerante frente a nuestro pecado. Es impresionante mirar las escrituras, porque cuando tú observas esta narrativa, Dios no viene a Isaías preocupado por su autoestima. Dios no se acerca a Isaías, le dice: Isaías, tranquilo, yo sé que esta es una visión muy gloriosa y tú estás medio traumado. Isaías, no era mi intención, hijo, perdóname, yo no quería que tú te sientas así. No, Dios no hace esto. Cuando Isaías dice: soy un hombre de labios inmundos, la respuesta de Dios fue: amén.
Isaías, y era hora. Isaías, hasta que confiesas que eres un hombre de labios inmundos. Pero espera, yo no te voy a dejar así. Porque cuando tú me miras y entonces observas también tu pecado, yo no te dejo en tu miseria, yo no te dejo en condenación, yo te perdono. Deja que uno de mis serafines vaya con un carbón y quitemos esa lepra. Eso es lo que hace nuestro Dios. Jerry Bridge decía, la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios a través de Cristo ya trató con lo malo que somos. En otras palabras, dice Bridge, no es que seamos muy malos, somos peores de lo que creemos. Y Cristo ya trató con eso en la cruz. Cuarto, necesitamos abrazar el privilegio del servicio. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, les respondí. Observe el detalle de la narrativa bíblica. Oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. El Dios singular, que al mismo tiempo en la descripción de este versículo es plural, porque es Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es quien y quienes están hablando con Isaías. ¿Saben qué es lo extraordinario de esta expresión del texto? Es que se le permite a Isaías escuchar esta conversación de la Trinidad. No sé si notas eso en el texto. Es como que Isaías está miserable y con un carbón, retirándole ahí toda la lepra y contemplando aún la gloria del Señor. Y en eso una conversación de la Trinidad. El Padre al Señor hablando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y observa lo siguiente, la respuesta de Isaías. La respuesta de Isaías, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. El texto no está narrando que Dios está preocupado. No es una conversación, no es un diálogo de ¿qué hacemos? Hay mucho trabajo, ¿a quién enviamos? Nos faltan obreros, ayúdenme a pensar. No, aquí no hay un problema de qué haremos respecto a probablemente a la necesidad de Dios respecto a voluntarios. No. Aquí lo que Dios está haciendo es dándole la oportunidad a Isaías que responda de manera adecuada ahora al llamado de Dios. El problema nuestro es que saltamos etapas. Por eso hay pecado en el ministerio, porque saltamos etapas. Nosotros saltamos de sí ver al Señor, de sí conocer al Señor, a servir. Pero cuando yo dejo en blanco esta brecha, va a haber pecado. Y no lo sabemos hasta que hay pecado. Podemos asegurarnos de que las vidas iban consagradas al Señor. Podemos buscar testimonio, pero hemos sido también engañados. Porque podemos engañar hasta que se descubre el pecado. El proceso bíblico es, mira al Señor sentado en su trono alto y sublime, no para destrucción, para salvación, no para destrucción, para restauración. Pero al momento de contemplar al Señor es imposible quedarnos quietos. Es imposible entonces no mirar lo que hay en nuestro corazón. Entonces lo que debe suceder es que caigo como muerto, miro mi corrupción, miro mi lepra y dejo que el Señor trate con ello. Y entonces, cuando estoy preparado, el Señor me pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta apropiada entonces es, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. ¿Cómo es posible?
servir a un Señor, a un Dios santo en pecado. No es que no pecamos, no es que no lo hacemos, pecamos, pero buscamos al Señor desesperadamente y miramos nuestra condición y abrazamos su perdón. Pero ¿cómo es posible que podamos servir perseverando en pecado? ¿Cómo es posible esto? Si es posible. La respuesta la da Isaías, es que no viste al Señor sentado en su trono alto y sublime. La respuesta natural, envíame a mí, Señor. No es una respuesta heroica, no es una respuesta arrogante, no es una respuesta de que yo sí sé cómo hacerlo, Señor. Tengo años de experiencia en este asunto. No es eso, no se trata de aquello. Es una respuesta humilde. Es una respuesta de alguien que está quebrantado, que le dice al Señor: por favor, te ruego, sé quién eres, te conozco, entiendo lo que has hecho por mí. Por favor, déjame servirte. Sé cuánto tú me has perdonado. Sé todo lo que has hecho por mí. Te ruego, déjame servirte. Y Isaías no conocía el final de la historia. Isaías respondió a lo que había sucedido en ese templo, pero él no tenía ni la más mínima idea que 50 años después él iba a ser aserrado, partido en dos. Él no tenía esto, no tenía esa información. Pero su respuesta fue de fidelidad, de gratitud a lo que Dios había hecho en ese momento con él. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer tú? En este proceso, ¿dónde estás? Probablemente nos visitas en esta mañana y tú no conoces al Señor. Tú no conoces al Señor. Nuestro Dios es el Rey soberano. Nuestro Dios es alto y sublime. Y si tú no lo conoces, te invitamos, la palabra te invita: arrepiéntete y cree que Él es Señor. Si tú eres creyente, si tú conoces al Señor, pero has perdido de vista al Dios soberano, el Señor te dice en esta mañana: vuelve a mí, levanta tus ojos, acércate a mi santidad, para que veas tu pecaminosidad, no para restregarte tu pecado en tu rostro. No. Te amo tanto que no quiero dejarte en la condición que estás. Quiero limpiarte. Quiero lavar tus pecados. Y entonces tu respuesta será: heme aquí, envíame a mí.